Ok. Bueno, voy a compartir con ustedes una palabra y estamos en una serie muy especial. La idea es que podamos recibir una palabra que nos reta, que nos desafía a crecer y es lo que el Señor quiere, ¿no? El Señor quiere que nuestro crecimiento no se detenga. Y la meta del crecimiento, ¿cuál será? ¿Cuál es la meta que Dios nos ha puesto para crecer? Vamos a ver quién acierta. A ver, yo corro esto un poquito. Eh, ¿Cuál es la meta? La meta que para nuestro crecimiento, ¿cuál será la meta? Alguien que me responda y se gana una bonificación. ¿Cuál es la meta de nuestro crecimiento? ¿Quién la sabe? Inténtenlo. Hagan su intento, hagan su mejor intento. Pastor, Sí. llegar a la estatura del varón perfecto. Ah, pues claro. O sea, recién tuve una cita contigo donde te enseñé eso. Bueno, muy bien, Brian, te ganaste la bonificación. Gloria a Dios. Excelente. Bueno, no, claro que sí. En Efesios 4, esa es la meta nuestra, muchachos. Esa es la meta. La meta de nuestro crecimiento es llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. A ver cuándo llegamos, ¿no? A ver cuándo llegamos. Pero si esa es la meta, entonces cada día yo debo acercarme a esa meta, no alejarme y no estancarme. Entonces, esa es la meta que tenemos y eso tiene que ver con crecer en la excelencia, con crecer en nuestra relación con el Señor, con crecer en nuestra integridad, con crecer en nuestra sabiduría, con crecer en nuestras capacidades, en nuestros talentos. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros y de esta generación. Acompáñame a la palabra para que miremos entonces el tema de hoy en primer libro de Reyes, el capítulo 4, nuestra serie Nacidos para la Grandeza. Nacidos para la Grandeza. Primer libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a ver nuestro tema hoy, brillando siempre, brillando siempre. Si nuestra meta es crecer a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo a un varón perfecto, eso quiere decir que todos los días vamos a estar proyectándonos hacia esa meta, todos los días vamos a, a mostrar lo mejor de cada uno de nosotros y va a haber ese brillo en cada uno de nosotros. Es que tú brilles donde quiera que estés, que seas tú el que brilles. La universidad, en tu casa y donde quiera que vayas, que se distinga ese brillo en ti. Porque fuiste nacido, tú naciste para la grandeza y tenemos el caso de Salomón. Salomón representa lo que cada uno de nosotros somos en Cristo. Cada uno de nosotros en Cristo hemos nacido con Dios, hemos nacido de parte de Dios para ser reyes y sacerdotes, para ser reyes y sacerdotes para Dios. Y esa es la grandeza para la que hemos nacido. Y el Señor quiere que tú te proyectes en todos los aspectos de tu vida, que hasta tu misma presencia física proyecte que tú naciste para la grandeza. Lamentablemente, muchos muchachos o muchas personas que dicen conocerle al Señor o que dicen que son cristianos, uno los ve en el aspecto físico y hasta asustan, hasta uno sale corriendo, porque no hay un entendimiento integral de lo que somos, de lo que somos. No estoy hablando de apariencias, estoy hablando de identidad y de proyectar, de brillar, de proyectar yo para qué nací. Tú naciste para la grandeza, tú no naciste para para la derrota, tú no naciste para, eh, para lo malo, tú no naciste para destruir. Uno cuando ve las noticias
cómo las ideologías incorrectas atrapan a los jóvenes y lamentablemente la mayoría son jóvenes de los que hacen estos actos de vandalismo, ¿no? Estos actos de vandalismo, y es muy triste ver a los jóvenes en ese escenario eh, y que son muy cobardes, son terriblemente cobardes porque no dan la cara. Se ponen una capucha y porque no le da la cara a las cámaras, diga yo soy Julano de tal, vivo en tal parte y voy a dar piedra a la lata aquí en este lugar. No, lamentablemente allí hay mediocridad, allí esa persona está esclavizada a ideologías destructivas, dañinas, y lamentablemente lo que el enemigo hace es quitarle el brillo a esa generación y que se pierda la juventud y que en vez de brillar sea algo opaco, sea algo denigrante, sea algo desagradable. En primer libro de Reyes, capítulo 4, vemos todo lo contrario, vemos un Salomón brillando y brillante. Dice primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29 en adelante. Dice así. Primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 29. Y Dios dio a Salomón. Mira de dónde viene esto. Ese brillo viene de parte de Dios. Dios dio a Salomón. Es cierto que su papá había sido un referente, David. Claro, David un referente tremendísimo. Pero dice que y Dios dio a Salomón, número 1, sabiduría. Número 2, prudencia, que se traduce también como discernimiento. Dice muy grandes. Y también dice anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Y la anchura de corazón se refiere a esa parte sensible que este hombre tuvo y que más versículos más adelante ya vamos a leer, nos habla que compuso proverbios, que compuso cantares, que compuso, o sea, que tenía esa anchura de corazón, era esa sensibilidad, ¿no? Esa inspiración. Así que tenemos un hombre que Dios le dio sabiduría. Y yo pienso que el reto para cada uno de ustedes, chicos y chicas, es pedirle a Dios esa sabiduría, llenarse de esa sabiduría, porque sin esa sabiduría no vas a brillar, porque lo contrario a la sabiduría, el estado natural de cada uno de nosotros se llama la necedad. La necedad. La necedad es el estado natural en lo espiritual de cada uno de nosotros. Así que para poder brillar necesitamos pedirle a Dios esa sabiduría, número 1, ese discernimiento y número 3, esa anchura de corazón que se refiere a un corazón sensible, un corazón inspirado. Y esos 3 elementos los tuvo Salomón porque Dios se los dio. Entonces, tenemos que siempre revisar que nuestra amistad con Dios sea firme y esté en ese crecimiento. Cuando nuestra amistad con Dios es firme, entonces el Señor permite que su Espíritu Santo nos guíe y va colocando en nuestro corazón un corazón sensible a la voz de Dios. ¿Y la voz del Señor cómo es? Pues vemos el caso de Elías que estaba en la cueva y él escucha un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Escucha un viento muy fuerte, huracanado, pero Dios no estaba allí. Y luego escucha un silbido apacible y ahí estaba la voz del Señor. Porque eh, Elías aprendió a tener esa anchura de corazón también, esa sensibilidad a Dios, un corazón inspirado, un corazón sensible que podía escuchar la voz del Señor. Y de esa manera
escuchaba la voz de Dios. Esa sabiduría era inteligencia de tomar buenas decisiones. Esa sabiduría era esa brillantez en la manera de expresarse, de actuar, de resolver conflictos, de ayudar a resolver problemas, pero de una manera que fuera constructiva, porque hay gente que cree que aquí que va a resolver el problema y resulta agrandándolo o resulta siendo algo problemático o resulta haciendo daños. No, ahí es donde tenemos que mirar el escenario del liderazgo a nivel integral. Los jóvenes tienen que aprender a discernir, que era la otra característica que tenía Salomón, el discernimiento. Hay que aprender a discernir y tenemos que discernir el liderazgo, quién realmente es, quiénes deben ser los líderes con los cuales uno diga, bueno, vamos a trabajar o yo me identifico con este liderazgo. Cuando uno ve en la parte de gobierno personas con ciertas posturas o ciertas propuestas donde Dios no está por ningún lado, entonces uno tiene que reaccionar y no dejarse tramar, no dejarse embobar, porque lamentablemente todos estos muchachos que salen allá, discúlpenme, pero se han dejado embobar, engatusar. Entonces, Salomón brilló y siempre brilló y era un hombre brillante porque tiene esa sabiduría que venía de la palabra de Dios, del temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y su papá David, que compuso el Salmo 19, cuando ustedes leen el Salmo 19, después de que habla de cómo la creación reconoce la grandeza de Dios, luego habla de la palabra, de la ley, los preceptos, los estatutos de Dios, y dice, el temor de Dios es limpio, que purifica el corazón. Y él entiende, David entiende la relación que hay entre la palabra y el temor de Dios. Entonces, muchachos, es muy importante porque tú estás llamado a ser un líder donde quiera que estés. Y no te tiene que dar miedo, ni que a mí me da miedo, a mí me dan nervios. No, 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 nada de eso. Tienes que orar al Señor porque donde quiera que tú estés, tienes que brillar. No tienes que tener los mismos talentos de otra persona, ¿sí? Por ejemplo, yo no tengo el talento de James Rodríguez, ya quisiera él tener talentos como yo tengo. O sea, yo juego fútbol, pero tengo mi estilo, o sea, yo tengo mi arte, ¿sí? Eh, pero cada cual tiene su talento, cada cual tiene su capacidad. Y es que brilles, que lo potencialices, que crezcas en todos esos aspectos. Y para eso tenemos que erradicar la pereza, la indisciplina, y tenemos que ponernos metas y decir, bueno, yo voy a mantenerme físicamente activo, bien, voy a cuidar mi dieta alimenticia, voy a hacer mi ejercicio, voy a hacer mi vida devocional, Dios nos ha hablado en este tiempo la urgente necesidad de ser estudiosos y estudiantes de la Biblia. Yo te invito a que incrementes ese tiempo, que tengas 3 versiones de la Biblia ahí en tu escritorio, tu cuaderno, tus lapiceros, y que empieces a estudiar la palabra. Un capítulo donde lo veas en esta versión, en esta, estudies, subrayes, escribas, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de confusión, tiempos perversos, tiempos peligrosos. Solamente aquellos que se apoyen firmemente en la palabra de Dios lograrán estar firmes y lograrán avanzar y lograrán salir adelante en medio de tanto caos y de tanta confusión. Mientras que muchos jóvenes que no se preparen para vivir en estos tiempos, muy tristemente terminarán muy mal. Y el Señor no quiere eso. Salomón entonces era un hombre brillante, era un hombre que estaba brillando. Dice el versículo 30 que era mayor la sabiduría de Salomón que la de los orientales
y que toda la sabiduría de los egipcios. Nos habla de dos culturas muy sobresalientes, dos culturas que habían sobresalido en esa época, y nos dice que sencillamente, pues, Salomón, la sabiduría de él era mayor que los orientales y que los egipcios, dos culturas supremamente importantes a nivel mundial. Y el brillo que tenía Salomón era un brillo a nivel mundial. Y el Señor quiere que tú lo creas y que te prepares, que te capacites, que crezcas, que mires en qué tienes que mejorar, que puedas evaluar tu vida delante del Señor, que puedas mirar y no solamente como conformarte a que, es que yo tengo esos defectos. No te conformes. Te aseguro que si tú trabajas en ellos, si tú le pides al Señor, si tú oras, si tú ayunas, dile, Señor, a mí me gustaría cambiar esto en mi vida, a mí me gustaría que tú me limpies de esto, y me gustaría que tú me enseñes a expresarme, porque mis amados, el brillo tiene que ver con las palabras. Bueno, lo vamos a ver más adelantico. El versículo 31 dice que aún fue más sabio que todos los hombres. Entonces nos está hablando de que nos habla de culturas muy importantes, como la cultura oriental, como la cultura de los egipcios, pero ya luego nos habla que sobresalió por encima de todos. Y eso es impresionante, eso es algo tremendo, ¿no? Y nos reta a cada uno de nosotros. Mira, no tiene nada de malo que tú quieras sobresalir. O sea, la idea no es que tú te llenes de ansiedad y de envidia de los demás, entonces yo voy a tener más de lo que él tiene. Entonces yo, no, la idea no es esa, pero la idea es que tú entiendas que tienes esta oportunidad que Dios te da tan preciosa, te ha dado una vida. Cristo murió por ti, te rescató de las tinieblas, te rescató del infierno, no para tener una vida grosera o no para tener una vida ahí que te conformes, ahí todo caído del zarzo, llevado por cualquier corriente de este mundo. No, entonces tú te pones, algunos muchachos se desaniman porque es que no tenemos plata, es que no puedo estudiar, es que no, hermano, enfócate, sea agradecido con el Señor. Hombre, que no tengo en este momento para hacer la universidad, aprenda un diplomado, métase un curso acá, pero desarrolla tus capacidades. Dios es tan bueno y Dios es tan fiel que luego te abre una puerta que te ayude a tu crecimiento. Entonces yo te quiero alentar, animar, aprende más de la palabra. O sea, no te puedes quedar con Juan 3:16 toda la vida. Tú necesitas aprender más la palabra. Tú no te puedes quedar solamente con la oración por los alimentos, sino que tu oración tiene que crecer. Salomón era un hombre de oración, un hombre que conocía la ley, la escritura y compuso libros de la Biblia, imagínate. Pero dice que la sabiduría de este hombre era mayor que todos los hombres y nos habla de dos personajes. Dice, más que Etam, eh, y más que Emán. ¿Sí? Etán, si lo pronunciamos en inglés, sería como el de Misión Imposible, ¿cierto? Itan. Eh, más que Etán y que Emán. Etán fue la persona que compuso el Salmo 88 y Emán compuso el Salmo 89. ¿Sí? No que Emán es el man, sino que era Emán y el otro entonces era Etán. Etán compuso el Salmo 88 y Emán compuso el Salmo 89, ¿sí? Suena como a superiores también, ¿cierto? Jimán, pero no es, él es Emán. Ahora, imagínate hasta dónde llegó la sabiduría, que ya entonces entramos a un campo de la revelación. Porque si estos dos salmistas, Etán y Emán, tienen salmos que están consignados en las escrituras, que fueron hombres que el Espíritu Santo inspiró para componer esos dos poderosos salmos, pues la verdad, yo te digo, perdón, yo me quito este cojín que me está estorbando un poquitico ya. Yo te digo, mira, ¿sabes una cosa?
La revelación del Espíritu que tenía Salomón era tremenda. Porque si la misma escritura nos da testimonio de que estos dos salmistas Dios los usó para componer salmos que están en la Biblia, pero dice que Salomón tenía más sabiduría que estos dos salmistas. Estamos hablando de un hombre que tiene una revelación del Espíritu muy tremenda, y eso es lo que nos hace brillar, muchachos. Cuando alguien tiene la revelación del Espíritu Santo, tiene como esa paz en su corazón, no se deja llevar por la ansiedad. Cuando alguien tiene la revelación del Espíritu en su vida, por ejemplo, entienden lo del Salmo 1. El Salmo 1 te dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado y todas estas cosas, ¿verdad? Ni anduvo en camino de pecadores. Nosotros como hijos de Dios, cuando tú empiezas a caminar con el Señor, entonces te vas dando cuenta que hay un pasado que va quedando atrás. La falta de revelación te hace vivir como de una manera muy natural. Es decir, hay personas que no abandonan ese mundo del pasado y de pronto todavía dicen, no, es que mis amigos, ¿y cuáles son tus amigos? Y una cantidad de personas que uno diría, hombre, pero si ya estás en otra época de tu vida, si ya conociste del Señor, asóciate con gente sabia, porque pregúntele de pronto a su amigo cristiano allí, oíste, ¿cuáles son tus amigos? ¿Tú con quién sales? ¿Tú con quién compartes? Obviamente que uno pues evangeliza, pero ya sacar esos tiempos de compartir, eh, imagínate la falta de revelación que puede haber en alguien que crea que sus amigos todavía son todas esas personas. No, los amigos son los que te acercan al Señor, que caminan con Dios. Ahora, pero obviamente que hay personas que necesitan el amor de Jesús. Hay jóvenes que necesitan que les prediquemos el Evangelio, que seamos luz, que seamos testimonio, porque si vamos a brillar, ¿cuál es el propósito de brillar? Pues el propósito de brillar, de ser luz, es que los demás conozcan del Señor a través de ti, ¿verdad? Y así era la revelación que tenía este hombre, y dice que fue conocido, que tuvo fama entre todas las naciones de alrededor. Estamos hablando de una influencia a nivel mundial, o sea, era un influencer en su época, este Salomón tremendo, pero no como muchos de hoy, sino un influencer que realmente lo que él proyectaba era esa sabiduría del Señor, esa integridad, ese amor por la presencia de Dios, esa rectitud, esa excelencia tan impresionante. Mira que verso 32 dice, compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Era todo un compositor, y esa es la anchura de corazón, ese es el corazón sensible. Recordemos los tres aspectos que Dios le dio a Salomón. Número uno, sabiduría. Número dos, discernimiento. Y número tres, anchura de corazón. Y esa anchura de corazón es que era un hombre inspirado, era un hombre sensible al espíritu, al punto que mira todo lo que compuso este hombre, ¿verdad? Y nos reta a nosotros, si nosotros fuéramos a ser ese instrumento de Dios, el Señor te quiere usar para que tengas esa sensibilidad de tu corazón, de tu boca salga una inspiración para, número uno, agradar a Dios. Y número dos, transmitirle un mensaje a la gente, porque los proverbios cuando tú los lees son tremendísimos, ¿sí o no? No sé cuántos han tenido la experiencia de estudiar proverbios, de leer capítulos de proverbios, y uno allí encuentra una confrontación tremenda, uno allí encuentra ese reto, retos que desafían tu integridad, o sea, que te retan a ser una persona íntegra, una persona correcta, una persona de carácter. Así que Salomón tenía ese corazón sensible y salía de esa inspiración. Número uno, para agradar a Dios, pero número dos, para cautivar el corazón de las personas y que conocieran del Señor. O sea, Salomón fue un instrumento para que de su vida saliera un mensaje que tocara el corazón de los hombres,
y que se acercaran a Dios. Y ahí es donde nosotros estamos retados por el Señor. Esta tarde Él nos está retando para que nosotros podamos brillar de esa forma. Dice la palabra en el versículo 33, también disertó sobre la naturaleza, sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. O sea, este es un hombre que desarrolló capacidades que no le daba pereza el conocimiento, que no le daba pereza estudiar, que no le daba pereza investigar. O sea, era un hombre es un hombre que nos desafía a crecer, a prepararnos, a capacitarnos, a conocer, a no quedarnos con pensamientos vagos, superficiales, sino que entendamos que Dios nos da herramientas para nosotros capacitarnos y brillar, ser mejores. Entonces muchos jóvenes, por ejemplo, quieren enamorarse y casarse, pero mi hijo, si tú no te preparas, luego ¿con qué vas a sostener un hogar? Si tú no te capacitas, si no tienes aspiraciones, si crees que solamente estás allí como para lo básico, lo superficial, no, tú no puedes ser así. Tú no puedes conformarte porque el Señor te ha dado capacidades para aprender, capacidades para conocer, capacidades para investigar. En el versículo 34 dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Qué tremendo cómo este hombre traspasó fronteras y cómo incluso la gente venía a conocerlo a él y a escucharlo, hermano. Qué rico, hermano, que la gente te vea a ti y diga, hombre, yo me le voy a acercar porque yo de él aprendo mucho, yo de ella aprendo mucho. Qué rico. Y ahí es donde tenemos que confrontarnos cómo estamos. Si todavía estamos enredados con una cantidad de cosas, si nuestra integridad está en crisis, si nuestra vida moral está deteriorada, si convivimos todavía con cualquier cantidad de prácticas que ofenden al Señor, si las personas influyentes en nuestra vida, los que llamamos amigos, no son personas que tengan temor a Dios, si las conversaciones nuestras son conversaciones solamente haciéndole juego a la cultura de este mundo, pues no vamos a tener mayor cosa. La verdad, vamos a ser como muy del común. Pero Salomón no era del común. Y la gente lo veía y decía, es que yo lo quiero escuchar a él, es que yo quiero aprender. Y yo te reto a cada uno de ustedes, Brian, yo te reto que la gente te vea y diga, yo quiero aprender de él. Carolina, yo te reto a eso en el nombre de Jesús. Que la gente te vea, yo quiero aprender de ella, yo quiero escucharla. Lo mismo a ti, Sulify, a Steven también, a Edward, a Jimena. Yo te reto a eso en el nombre de Jesús. Edward, ¿estás muy quieto o es una foto? A ver, ¡ay! Este muchacho, tremendo, qué habilidad para quedarse tan quieto, hombre, tremendo, excelente. Y que podamos crecer, ¿sí? Daniel, Natalia, Valentina, que la gente los vea a cada uno de ustedes y digan, yo me le quiero acercar porque es que él tiene una sabiduría, porque es que sabe, pues estás brillando, mi hijo, estás brillando, ¿sí? Así que mucho ánimo a Angie, a Eduardo Andrés también, a Alexis, a Brian, a Santiago Santa, Valentina Serna, Angelita, a Sandy, ¿quién más está por aquí? Por aquí, o Jonathan, también está eh, Tapias Moreno, Estevita, Santi, o sea que cada uno de ustedes, los demás, y puede ser que sea gente, hermano, que no conoce nada de Dios, puede ser gente incluso que su aspecto, su manera de vivir es una manera incorrecta a los ojos de Dios, es una manera soez de vivir, pero ven en ti algo que ellos no tienen. O sea, nosotros no podemos perder más tiempo porque si estos no son los últimos tiempos o tan siquiera el comienzo, yo no sé en qué estamos. Y los hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Tú no eres una figura decorativa.
Tú eres un instrumento de Dios para traer redención a la juventud, para traer redención a este mundo. Este mundo te está necesitando a ti, que tú brilles y que la gente se te pueda acercar porque en ti hay un consejo, en ti hay una oración, en ti hay una palabra de sabiduría, en ti hay una manera de vivir que es alcanzando metas, logrando retos, que eres una persona que te esfuerzas, pero sobre todo que eres temeroso de Dios, temerosa de Dios. En primer libro de Reyes, capítulo 5, al siguiente capítulo, miremos lo que el rey de Tiro expresó de Salomón, el rey de una nación pagana, en el versículo 7. Cuando Irán, rey de Tiro, oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. ¡Wow! ¡Qué concepto! El de un mundano que tenía de este muchacho Salomón. ¡Qué tremendo concepto que tenía! Primero, las palabras en dos dimensiones o en tres, digamos, una de ellas, la manera de hablar. O sea, nuestra manera de hablar nos delata, pero dice que esas palabras lo alegraron en gran manera. Dice, cuando oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera. O sea, cuando la gente te escucha a ti, la gente se alegra, la gente se entristece, la gente se molesta, la gente se incomoda, la gente se inspira, la gente se alienta. Ese es el reto, que tú puedas brillar y que tus palabras inspiren, motiven, alienten, consuelen. Yo te animo a eso. El resultado de este hombre, llenarse de sabiduría, de discernimiento y de anchura de corazón, como lo describe al inicio del tema, pues lo llevó a proyectar sus palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también las palabras de Dios. O sea, Salomón conocía la palabra. Y mira, fue quien compuso Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. O sea, el hombre transmitía la palabra del Señor. Y es la palabra de Dios que sale de tu boca la que consuela, la que inspira, la que da sabiduría, la que salva almas, la que cambia atmósferas, la que transforma vidas. Es esa palabra que resuelve conflictos. Es esa palabra que por una palabra sabia Dios te puede promover en tu trabajo, en tu profesión, por tener palabras sabias. Ahora, la tercera característica de esas palabras es que era un hombre que se había capacitado, que tenía conocimiento. Entonces, usted puede decir algo sobre un tema, pero porque usted como que medio escuchó. Pero cuando tú conoces el tema, lo has investigado, lo has trabajado y opinas, y fuera de eso tienes la gracia del Señor y los demás te escuchan, hermano, eso va a sorprender, eso va, y la gente va a decir: yo necesitamos esta persona acá. Necesitamos que esta persona sea el gerente de la empresa. Necesitamos que esta persona haga esto y lo otro. Venga, ta. No, es que tal cosa. ¿Y cuánto le pagan? Yo le pago el doble. Imagínate, hermano. O sea, así era Salomón. Así era Salomón, ¿verdad? Y otro aspecto de Irán. Es decir, Salomón llevó a un hombre mundano a alabar a Dios. Es decir, hombre, nuestros amigos, si vamos a llamar amigos, son personas que caminen con el Señor, ¿verdad? Pero hacia los mundanos, lo que nosotros debemos proyectar es que la gente termine alabando a Dios. Este hombre dijo: bendito sea hoy Jehová. Él tenía otros dioses y otros ídolos, pero el brillo de Salomón impulsó a este hombre mundano a alabar a Dios. Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David.
Y otro aspecto importante que Irán nos hace reconocer es que Irán dice, hombre, este muchacho salió buen hijo. Qué tremendo hijo tuvo David. Qué tremendo hijo. Y qué bueno que tú mejores tu descendencia, que tú seas una versión mejor de tus predecesores, que tú seas una versión mejor y que la gente diga, qué bonito hombre este muchacho, esta muchacha, qué hijo tan bueno que le salió a Julano, a Julana, ¿cierto? Y finalmente, ¿cómo demostró Salomón? ¿Cuál fue la máxima expresión de su brillo y de su sabiduría? El capítulo 5, versículo 5, Salomón dijo, yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Si hablo yo como papá, pues obviamente que a mí me gustaría que mis hijos fueran así como Salomón, continuaran un legado de buscar de Dios, un legado por el templo, por la casa de Dios, un legado por adorar al Señor, un legado por servir a Dios con sus vidas, con sus dones, talentos, capacidades, un legado de hacer que la obra de Dios continúe. Necesitamos una generación que determine a que no va a permitir que la obra de Dios se acabe en la tierra. Una generación que determine que la visión del Señor tiene que continuar, que el templo tiene que estar abierto y que el templo tiene que ser un lugar donde la gente y los jóvenes lleguen a celebrar y a encontrarse con Dios. Tiene que existir esa generación. Y tú vas a brillar y tu brillo debe ser y debe enfocarse y debe reflejarse en aquellos que toman una determinación como Salomón. Yo, por tanto, he determinado edificar casa al nombre de Jehová según lo que Jehová habló. Así que este muchacho, lo que tenía en su vida y lo que él quería y lo que lo apasionaba y lo que quería lograr era según lo que Dios había hablado. No solamente yo quisiera esto, yo quisiera lo otro, no, según lo que Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo emprenda? Y yo quisiera que cada uno de ustedes le preguntara al Señor, cada uno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo te sirva? ¿Para qué me has llamado, Señor? ¿Qué quieres que yo? Imagínate que esta semana hablábamos de un muchacho Gedeón, un muchacho que se quejaba por ser pobre, que se quejaba porque los madianitas le robaban, que se quejaba porque estaba muy triste, porque Dios se había olvidado de ellos, no sé qué, no sé cuántas. Y el Señor levanta a este muchacho para hacerlo brillar de una manera impresionante, de una manera audaz, de una manera sobrenatural, de una manera donde mucha gente fue beneficiada. Dios nos quiere hacer brillar, número uno, para que la gloria sea para Dios. Dios nos quiere hacer brillar, número dos, para que mucha gente sea beneficiada. Dios nos quiere hacer brillar, número tres, para que mucha gente se salve. Dios nos quiere hacer brillar, número cuatro, para que nuestros hijos continúen un legado. Así que yo te invito que hoy nos presentemos delante del Señor porque esta palabra te tiene que retar, te tiene que retar. Ahora, tú no puedes hacerla del cristiano acomplejado. El cristiano acomplejado dice, ay, sí, es que por eso es que yo, no, yo soy un fracaso, una frustración, ay, no, yo soy peor que un mango comido por un murciélago, ay, no, no, tú no puedes pensar de esa manera. Tú tienes que entender que el Señor está contigo, que Él te ama, que Él te ama y que Él te llamó, que Él no se equivocó, si no, no estarías aquí, no estarías, mejor dicho, o ya no estarías, mejor dicho. Y, y, y lo que el Señor quiere contigo es que tú brilles,
pero tienes que permitir acá en el corazón que Él te dé esa anchura de corazón, es decir, que Él arranque raíces de amargura, tristeza, frustración, rebeldía, indolencia, necedad, que arranque todo eso y que te dé un corazón sensible, que te llene, que te dé discernimiento y que te llene de sabiduría. Padre, yo bendigo esta generación. Tú hoy has dado una revelación, una palabra poderosa y Señor, cada uno de ellos ahora son responsables delante de ti al recibir esta palabra, que son instrucciones tuyas para esta generación, así como diste estas instrucciones a una nueva generación en Salomón. La generación anterior, David, ya había partido y lo hizo muy bien, Señor, y colocó un listón bastante alto, pero Salomón asumió el reto. Y yo te ruego que esta generación brille para ti, Señor, brille en este mundo, brille en medio de la juventud, brille en la ciudad, brille en la nación, brille en las naciones, Señor Jesús. Y que tú seas tomándolos, Dios eterno, y yo los bendigo y te ruego que cada uno de ellos te busque con el corazón, con todo su ser. Allí donde tú estás, acércate al Señor. Él está viendo tu corazón. Humíllate y quebrántate delante del Señor para decirle, Señor, yo no quiero vivir en este mundo para sencillamente estar ahí o limitarme a las pasiones mundanas o limitarme, Señor, a una vida superficial, a una vida oscura, llena de tinieblas. No, Señor, yo quiero brillar. Dile, Señor, yo quiero hacer la diferencia. Yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero conocerte. Yo quiero llenarme de tu palabra, llenarme de tu presencia, llenarme de ti, Señor. Y quiero brillar, Padre, para darte la gloria. Quiero brillar para que mucha gente sea beneficiada. Quiero brillar para salvar muchas vidas. Quiero brillar para dejar un legado a mis próximas generaciones, Señor Jesús. Oh Padre, dile, te presento mi vida. Dile, Señor, te presento mi corazón. El mundo, hay mucha confusión, hay mucha necedad, hay lamentablemente muchos jóvenes yendo tras ideologías tan raras y viviendo vidas desordenadas. Pero Señor, úsame para que así como Salomón fue ese instrumento para que un hombre mundano, pagano como Irán, alabara a Dios. Hazme, Señor, ese instrumento para brillar delante de tantos jóvenes que te necesitan y que esos jóvenes resulten alabando a Dios. Usa mi vida, Señor. Coloca tus manos en tu corazón y dile, libra mi corazón de toda inmoralidad, libra mi corazón de toda mentira, libra mi corazón de toda necedad. Perdóname, Señor, tantas cosas necias que he permitido. Pídele perdón al Señor si tú ya después de tanto tiempo todavía estás aferrado, todavía amas al mundo, todavía amas las amistades del mundo, todavía amas las cosas del pasado. Eso delante del Señor no es sano, no glorifica a Dios. Dile, Señor, perdóname y sácame de todas esas cosas porque no me dejan brillar, Señor. Yo quiero brillar siempre, Señor. Yo quiero brillar para ti, darte la gloria y la honra, Señor. Aquí está mi vida, déjame orar por ti. Padre, yo bendigo a estos jóvenes y yo oro, Padre, para que tú quites, Señor, todo manto de oscuridad en el nombre de Jesús, para que tú quites de sus corazones toda tiniebla de maldad, para que tú quites de sus mentes toda tiniebla y traigas tu luz, tu presencia, tu amor, tu palabra, tu santidad, Señor, y ellos puedan brillar. Te ruego, Padre, que desarrolles capacidades, dones,
talentos, conocimiento, que esta generación estudie, que esta generación se capacite, que esta generación obtenga un título, luego el otro, que esta generación, Señor, desarrolle capacidades de emprendimiento, capacidades en todos los órdenes, en todos los aspectos de sus vidas, a nivel profesional, a nivel del ministerio, Señor, de la unción del Espíritu Santo, que desarrollen sabiduría, relaciones con los demás, buenas relaciones, Señor, que tengan, Señor, esa gracia. Y voy a orar por ti por lo siguiente, voy a orar para que así como la gente viajaba de todos los pueblos y reyes de todas las naciones para escuchar a Salomón, oro para que ese brillo en ti, esa gracia en ti se active y que muchas personas puedan ver en ti una fuente de sabiduría y quieran acercarse a escucharte, quieran acercarse porque tú tienes algo que ellos pueden recibir y ser bendecidos, que ellos se acerquen, que la gente se te acerque porque tú tienes un testimonio, una palabra, un consejo, una oración, una enseñanza para bendecirlos a ellos. Padre, yo bendigo esta generación. Hazlos altamente exitosos y productivos y que sean muy productivos para el reino de Dios, que ganen almas, que bendigan la obra de Dios, que siembren, que honren, que te sirvan a ti con pasión, Señor, y que transformen, que sean instrumentos de transformación para esta tierra en Cristo Jesús. Amén y amén. Chicos, espero que esta palabra, por favor, la atesoren en sus corazones y los reto a que con toda su fe se desafíen a vivirla, a hacer los cambios que haya que hacer, a empezar a desmarcarse de muchas cosas que no los dejan brillar y pónganse las pilas pues a aprender, a capacitarse, a dejar la pereza a un lado, a conocer más de la palabra, a llenarse más del Espíritu Santo. Los quiero mucho, les mando un abrazo y los dejo allí para que sigan con sus actividades. Bendiciones, Dios les guarde.